Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este pequeño espacio de reflexión filosófica, de encuentro, y hoy con una sorpresa porque está del otro lado mi amigo Pete. ¿Cómo andás, Nico? ¿Qué haces, querido? Hoy me acompaña desde un principio y ya te digo que sos como parte del equipo de Ando Filosofando. Mil gracias por la invitación, yo feliz, la verdad. Otra vez la pasé bárbaro, es algo muy lindo poder charlar por radio y que otras personas te estén escuchando también. Y es algo muy lindo a pesar de que uno nunca está solo, porque siempre hay alguien del otro lado. Uh-huh. Y eso es algo muy loco, ¿no? Porque tenés que imaginarte que hay alguien del otro lado escuchando, pero Sí, acá eso es como hacía recién que... mientras esperaba. ¿Cómo? Eso hacía recién mientras esperaba. ¿Qué hacías? Para salir al programa. Imaginarme que había gente del otro lado. Tal cual. Y... Aparte, ya las publicidades de antes ya era tipo Radio Nacional. O sea, se la tiraban bien alta, ¿viste? La radio de todos. Radio Nacional. Entonces ya y nombres, muchos nombres, y mucho entusiasmo en el énfasis en la publicidad, ¿viste? Tal cual. Bueno, también si quieren escucharnos, si no nos están escuchando en vivo porque que justo sintonizaron volviendo a casa, en el auto, o les gusta escuchar siempre Radio Nacional y o ponen este programa porque saben que sale los martes de 18 a 19, también pueden estar viendo el videito de YouTube. Ahí nosotros subimos el programa pasado que estuvimos hablando con Pete sobre un poco de todo, digamos, un mejunje. Sí. Recibí una crítica constructiva de una compañera filósofa a la que le mando un gran abrazo, Sofi, que planteó que como que hacemos un mejunje. No termino de captar una idea y claro, la idea. Nosotros lo notamos antes, igual al mismo tiempo que vos, seguramente. Sí, porque la idea es justamente, qué sé yo, filosofar espontáneamente, no hacer una especie de... Claro. Ser fieles al nombre del programa, ¿no? Tal cual, andar filosofando, tal cual. Gracias por volver. Uno a veces tiene que volver, ¿no? Al origen, ¿no? El por qué surge. Y cuando surge era la idea de esto, del andar filosofando y no necesariamente, iniciar un concepto, desarrollarlo y finalizarlo cual conclusión de, paquetito, cual clase del año 1930, digamos. Claro, hacerlo dinámico, tipo estilo radio. No será que estamos en radio, claro. O sea, tal claro. Porque si no es como me suena más a radio clásica, ¿viste? Como más interrumpido y me parece que un programa que se llama Ando Filosofando son dos personas filosofando y estaría bueno que llamás personas filosofando así como nosotros en este divague que trate de llegar a más respuestas de las que conseguimos el otro día, obviamente. Sí, tal cual. Incluso la interacción constante sucede en el canal de YouTube, en Nico Valero, donde les decía que podían encontrar los otros videos, los otros programas. También por WhatsApp, al 1141779332. Hemos tenido mensajitos, 1141779332. Siempre saludos. Es como que también esta connotación de miedo y de superpoder que tiene la filosofía, ¿no? Porque es como que la gente no se anima, no, pero si yo no sé nada de eso. Incluso me pasaba, te cuento, Pete, al principio le mando también un gran abrazo a Dalila Pinacho, que me acompañaba en un principio, los primeros programas, y ella me decía, qué sé yo, tiramos un tema. Hoy, por ejemplo, nos toca lo trascendente, y vos decís eso, te abre miles de puertas, pero planteamos un tema, qué sé yo, no, hoy quiero hablar un poco de Sócrates, le decía, y se preparaba, iba a leer cosas sobre Sócrates, veía videitos. Me pasó también con Tito Ale, a quien le mando otro abrazo, que él se preparaba, y no necesariamente uno tiene que prepararse leyendo otras cosas, sino que ya tiene todo el contenido en su conciencia, ya eso es suficiente. Totalmente, o sea, uno piensa, ¿cuál es la filosofía que hace? Pregunta, ¿no? Tal cual. O sea, todo surge de enigmas. Entonces, uno hace la pregunta. Vos me decís, vamos a hablar de lo trascendental, y yo digo, voy al origen otra vez y digo, ¿qué cosa está trascendiendo lo trascendental? ¿No? Me suena. Claro. Sí, tal cual lo pensaba, ¿qué cosas nos trascienden o qué cosas no nos trascienden? ¿Pero qué cosas trascienden a nosotros? ¿En qué sentido? Y qué sé yo, en el sentido, por ejemplo, religioso. Hoy vamos a estar hablando con Fede Pugliese, un gran amigo, primero y principal, porque a veces
esto es otra de las cosas que a mí me encantan de el ser y el tener, o la funcionalidad y la personalidad, ¿no? Uno antes de tener funciones es una persona, ¿no? Antes de tener algo, un cargo, una carrera, una profesión, lo que sea que tengas, uno es primero. Entonces es un amigo, primero y principal. Y bueno, y tiene este rol hace muy poquito, director de cultos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora es actualmente legislador, licenciado en Ciencias de la Educación, Filosofía. También tuve, mejor dicho, el privilegio de tenerlo como profesor en el secundario, en una formación religiosa medio humanista, ¿viste? No era el típico catequesis, sino que era más justamente conocerse uno mismo, y a través de lo que religere, o sea, lo que te liga sobre más allá, encontrar tal vez las respuestas de lo que era lo religioso. Es casi teología incluso. Entonces, digo, la primera cosa que se me ocurre cuando hablamos de trascender es esto de la conexión con lo religioso. ¿Vos qué opinás, Pete? Sí, y ahí yo pregunto, o vuelvo a preguntar, ¿qué vendría a significar esto religioso, ¿no? De religar el uno con el universo. Claro, o con cosas que uno no puede comprender, uno no puede terminar de dilucidar. Ayer fue, mira, Sí. Imagínate qué poco fue, ¿no? Porque pienso que fue ayer y fue hace una semana. Hablábamos de esta cuestión de los problemas a resolver, ¿no? Uno vive constantemente, venía para acá y de pronto veo como una camioneta choca con otra camioneta, ahí a 20 metros mío. Qué bajón. Un bajón, un problema a resolver, bajarse Sí. del auto, poner balizas, estamos todos bien. Digo, uno vive constantemente, bueno, y surgió también de un problema, de que la verdad que venía bastante rápido, bastante fuerte. No se respetan las señales, no se respeta la senda peatonal, está todos acelerados, nos pasan miles de cosas, son todos problemas, ¿no? Ahora, en el fondo, y otro de los temas que también hablábamos la semana que viene, la semana pasada digo, que estaría bueno también retomarlo la semana que viene, mira, me salió el inconsciente ahí, es el tema de la muerte. Cuando suceden cosas que no podemos controlar o que no podemos solucionar, ahí surge la una interrupción pequeña. El tema de la muerte estaría bueno que esté como subyacente en todos los programas, como en la vida misma. Como que nunca se abandone del todo, diría. O sea, vayamos hablando de los temas, pero la muerte es como que va a tener que surgir en algún punto, ¿no? ¿Y por qué crees que pasa eso? Sí, porque estamos filosofando sobre la vida, y la vida también es la muerte. Entonces, si llegamos a una determinada profundidad, vamos a encontrarla en los programas, sin que lo busquemos, me parece. ¿Y qué es la muerte? Uf. ¿Ves ahí? La muerte para mí, es un concepto, o sea, lo que yo pienso, qué sé yo, o en realidad he pensado muchas cosas, ¿no? Pero la que me cierra, qué sé yo, a mí, personalmente, es que la muerte es un concepto humano. También, es decir, bueno, no sé si humano, pero está como magnificado por el raciocinio también. Es un concepto de sentirse como aislado del resto del universo, me parece. Es como solo tiene importancia la muerte si uno se aísla del resto del contexto, que sería además medio injusto de hacer con el contexto, porque fíjate cuánto el contexto nos moldea a nosotros y nos hace, entonces medio como que somos el contexto. Pero claro, y además en el contexto también está este concepto de finalización, de término. Sin embargo, nosotros le damos otra connotación. Justamente por eso tratamos de como aislar el concepto. Para nosotros es distinto. La muerte bueno, qué sé yo, depende cómo se lo tengas que explicar. Digo, yo tengo 2 perras. En algún momento Dante va a crecer, las perras también van a morir. Las perras, espero. Yo creo que los animales también, obviamente, sienten el peligro de muerte, o sea, y se protegen y evitan la muerte. Yo creo que la sienten, por más que no la puedan haber racionalizado, creo yo. Pero ¿es más un querer quedarse en el seguir viviendo o es un evitar la muerte, ¿no? Es como la negación de la negación o lo positivo de el instinto de supervivencia. En el fondo no es que le tienen miedo a una finalización. En cambio para nosotros, justamente el raciocinio te amplía el concepto. Y ahí necesariamente surge esto que llamamos trascender. Digo, lo que está más allá de lo común. Por ejemplo, en la muerte no podemos dar explicación, no podemos dar respuesta. No lo podemos controlar, no lo podemos solucionar como un problema común y corriente.
Y en el fondo son las cosas que están ahí, más cercanas, en el sentido existencial. O por lo pronto, aquel que se va a encontrar siempre, todo el mundo, todo el planeta se va a encontrar con la situación esta, y sin embargo, es como que pasa desapercibido. Y ahí está cuando decís, bueno, lo religioso te da una respuesta. Pero al hacer respuesta... Es como decir, lo religioso, yo diría, cuando vos me decís lo religioso, sí. A mí me suena a... Institución. ¿Eh? No te suena como institución no, más allá de eso. Me suena a una explicación que uno le buscó a lo que no puede saber. Claro. Y se aferró a eso porque le cerró de algún lado, ¿entendés? Claro. Y el punto es que cuando te cierra, deja de trascender. Porque ya está, solucionaste el problema de la angustia existencial de decir vivimos para morir. Entonces dejó de trascender. Y ahí es cuando se materializa y se institucionaliza la religión y pierdes el contexto, qué sé yo, voy a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia y no voy al punto de la interioridad con uno mismo. O el encuentro con el otro, que me permite la apertura también a hay algo más. Sí, totalmente. Sí, a mí lo que me hace ruido de las religiones es eso, obviamente, ¿no? Claro. Pero digo, pero es como casi sí. que inevitablemente también la gente cae en como que me parece que la institucionalización es como que ya es inevitable, o sea, ya están, las instituciones están y van a seguir imponiendo su voluntad, y van a seguir arreando gente, me parece, ¿no? Pero el tema es, uno puede ser una persona religiosa que se liga con lo trascendente más allá o fuera del ámbito institucional. De cualquier chat que quiera lectura. Claro. No solo institución, ¿no? Ya ni siquiera una lectura que le haya guiado. La persona puede por sí misma trascender. Claro. Me parece. Tal cual. Es como que la religión es eso, ¿no? Cada uno adentro de sí mismo tiene que resolver. ¿Qué hacer con esas preguntas como la muerte, no? Sí, uno preguntárselo. Me parece que si uno se lo pregunta y está todo el tiempo preguntándoselo y tal vez solo encuentre sus respuestas, ¿no? Claro. Y encuentre de dónde agarrarse, digamos, porque más o menos la religión también es algo así, como de dónde agarrarse. Tal cual. Esta persona empieza a creer en lo que él ve, digamos. Claro. Y lo que va construyendo él o ella. Y con cuántas cosas necesitamos aferrarnos, ¿no? Y eso justamente es la fe. Y uno puede tener fe en un Dios, en el Espíritu Santo, en Alá, o tener fe en, qué sé yo, en la naturaleza, mismo, en el universo, en la reencarnación, en millones de cosas que se han dicho y cosas personales. O sea, imagínate que, vamos a hacer una hipótesis ridícula capaz, pero imagínate que una persona nace y no tiene contacto con ninguna religión. Y también se pregunta, pero ve muerte alrededor y la entiende, o es un pueblo, digamos que... Pero entonces, va a crear algo, me parece. Va a crear algo, como sucedió toda la historia humana, ¿no? Claro, por eso es que en realidad no es una hipótesis así inventada, sino que en todo pueblo había un contenido, digo, comunidades, hablo de originarias, ¿no? La pregunta como podía. Claro, tal cual. El punto está en que no se puede poner en duda, entonces, pregunto, ¿que necesitamos aferrarnos a algo? Bueno, si te parece, Pete, todas estas preguntas nos las quedamos para el próximo bloque y vamos a estar charlando así, cual el Dios católico uno y trino, digamos. Vamos a estar hablando también con Fede Pugliese, que es, como les contaba, actualmente legislador, director de cultos, licenciado en Ciencia de la Educación, Filosofía, pero bueno, profesor de formación religiosa, más allá de todo lo que tiene, digamos, en su ser. Es también esto de una especie de persona que está en constante contacto con las preguntas sobre lo trascendente, en el sentido de relación con varias religiones, por ejemplo, o incluso él mismo viviéndola desde su vida, ¿no? Ya lo vamos a conocer y le vamos a estar preguntando un poquito. Vamos a hacer una musicola. Gracias, Flavio, por estar siempre del otro lado. ¿Y te parece, Pete? ¿Volvemos enseguida? Volvemos. Dale. Ya estamos de vuelta en Ando Filosofando. A ver si todo sale bien. Tengo del otro lado a Pete. Hola. Pete, sigue ahí. ¿Qué haces, Pete? Ya estamos de vuelta acá en el aire.
Y está también de otro lado, Fede Pugliese. Fede, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, me gusta tu alegría, ¿viste? Ya entusiasmo a full, Fede. Entusiasmo, eso genera la filosofía. A ver, ¿y por qué te genera entusiasmo? Porque es un momento donde uno desconecta del mundo que lo rodea para encontrarse con uno mismo, ¿no? Y desde una idea encontrarse con un otro. En este caso vos decías recién que lo íbamos a hacer como algo trinitario, entre tres, que en torno a una idea vamos a compartir el pensamiento. Ajá. Y eso te genera entusiasmo. Es como un momento de ocio, digamos. Exactamente. El ocio en su mejor significado es el disfrute, el dejarse descansar, en este caso el pensar juntos, así que por supuesto que sí. Y es el momento como que más planifica. A ver, ya nos metemos, ¿no? Planificar. ¿Qué es esto de uno sentirse pleno? Y es el pensar y el saber, sin duda, es uno de los grandes condimentos y elementos que planifica al hombre, ¿no? Hoy vamos a pensarlo desde una mirada en lo trascendente. Pero vos decías hace un rato, cuando estabas introduciendo un poco a lo que íbamos a hablar hoy o quién era yo, y me alegra haber escuchado de vos eso, que lo que yo siempre traté en el aula es que los pibes se encuentren con uno mismo, ¿no? Y que el mejor saber y el pensar salga de la realidad misma de cada uno. ¿Y cómo lográs eso? Y primero con el autoconocimiento. Creo que el autoconocimiento es fundamental. Y autoconocerse es plantarse en su propia realidad. En este caso lo vamos a pensar, mi realidad desde una mirada de lo trascendente, proyectándome hacia un Dios, y creo que eso es lo fundamental, ¿no? El encuentro con uno, con el otro, y ese encuentro de uno mismo, que después se da con un otro, llamarlo un ser humano en lo terrenal, me lleva a ese tercer movimiento de un encuentro en lo trascendente, un encuentro con Dios. Y, a ver, yo creo que a Pete seguro le surge la misma pregunta, ¿no? A ver. ¿Qué podemos llamar Dios? Sí, ¿Qué es Dios? Me surge la misma pregunta. Están tirándome a mí esa pregunta, ¿a qué llamamos Dios? Sos como el experto, digamos. Me queda grande la palabra experto. Creo que en el mundo todavía nos seguimos haciendo la pregunta de quién es Dios. Y Dios es una experiencia, sin duda. Depende para la religión, ¿no? Pero sin duda, a ver, podemos pensar que es el primer creador del todo, pero es una pregunta que no se agota jamás. Uh-huh. Podemos ver desde una mirada cristiana, quizás la pregunta de Dios la bastamos una vez que nos encontramos cara a cara. Igual me copa. Primero, la aclaración de experto te queda grande. En realidad viene del latín expertus, que es el que tiene la experiencia. Y en esto experto, sos aquel que tiene la experiencia, ¿o no? Sí, a ver, yo creo que la experiencia de Dios la tiene todo ser, ¿no? Metiéndonos un poco desde... Sé que el programa apunta a que no nos quedemos solamente enganchados en la teoría, ¿no? Pero bueno, las teorías uno las tiene también como base del filosofar. Entendiendo una mirada humanista de que el hombre está compuesto de alma y de cuerpo, de un ser racional, pero también de un ser espiritual, sin duda nos pone en jaque en eso. Llevándolo más al aristotélico, sin duda, está muy bien dicho, como decías vos, la experiencia de Dios. La experiencia de Dios se siente. Y si hablamos de experiencia, no podemos dejar de lado la palabra búsqueda. Búsqueda y experiencia van de la mano a la hora de hablar de lo trascendente, a la hora de hablar de Dios. Y yo te tengo una pregunta. Sí, a ver, dale, Pete. ¿Y qué le dirías a un ateo que no siente nada de lo trascendental de esa forma? A Pete lo traje para las preguntas complejas. No, sí, preguntas que capaz ni vamos a responder. Yo tuve mis experiencias con lo que yo considero que es Dios, o sea, es muy personal. Lo mío es absolutamente personal. Pero como una pregunta interesante ante toda la gente que es atea, que es un montón de gente del mundo, que siente de otra forma, siente como que no, o sea, no, el alma no existe y no hay nada después de la muerte. Esa gente tiene otra experiencia, me parece. Si no, yo creo que también buscarían ese Dios si tuviesen una experiencia con él, ¿no?
Exactamente, pero déjame decirte que hoy en el mundo de lo religioso, y no me ato a una religión específica, sino que hablo del fenómeno religioso en Sí, general. seguro. El concepto de ateísmo, si bien obviamente es respetable y vigente en aquella persona que no tiene una creencia en lo trascendente, hay un fenómeno que se está dando muy grande y muy interesante, que es el viraje de lo religioso a lo terrenal y al presente. Estamos muy acostumbrados a pensar la religión en el futuro, en aquello que me supera, lo trascendente, lo que va a venir después en una vida eterna, y hoy se está dando en la persona un fenómeno muy interesante que quizás no le pones el nombre religioso, pero que responde al hoy. Y va vinculado muy al concepto de la muerte. Pete, vos lo nombrabas antes y decías, la palabra muerte tendría que estar en todos los programas. Sin duda, en este que hablamos de lo religioso, está, porque muchas veces se entendió, y con esto quiero explicar bien lo que digo del fenómeno, el concepto religioso entendido desde la muerte, desde lo que va a venir después, la prolongación, ¿no? Y sin embargo hoy lo religioso responde a un sufrimiento terrenal. Las religiones de hoy están migrando muchísimo a responder como una forma de vida para atravesar el dolor o atravesar la vida terrena, ¿no? Y eso es lo interesante que se está dando ahora. Sí, o incluso Entiendo. para vivir esto de la plenitud, ¿no? Como para encontrar también la felicidad, porque es lo que planteábamos al principio, decir la necesidad de aferrarse a algo. Exacto, Yo y ahí creo aparte, que ¿te puedo interrumpir un segundo? Medio Sí. segundo. Ahí el concepto de religión como que trasciende ya a otras formas. Hay gente que toma el capitalismo como una religión, Bueno, ¿no? sí, Al consumismo, a O- un montón de cosas O de te tiro, forma religiosa. y mirá, y si se me permite por ahí, hasta el propio ateísmo, como con un contenido casi de fe, ¿no? Es decir, de aferrarse a esa visión para también tener una especie del aferrarse, ¿no? A dar una respuesta, porque también quien niega que existe algo más es porque en algún momento se lo preguntó y decide negarlo. Digo, en eso a mí me atrae más, si se quiere, Sí. la visión más agnóstica, en el sentido de decir, no sé cómo será, ¿no? La negación del conocimiento de lo trascendente. Pero el Ujú. ateo se hizo la pregunta algún momento como para decir, bueno, surgió la pregunta, y si te surge la pregunta, algo hay, ¿no? Algo ¿Qué sé yo? hay. ¿Fede? Coincido plenamente. O sea, una vez que vos te haces el interrogante, la cuestión del fenómeno religioso aparece. Uno después hace gozo de la libertad de si la toma o la deja. Convengamos que la religión, desde el más sentido de definición laica, responde a un sistema cultural determinado, ¿no? Donde entran cosmovisiones de distinta índole, distintas filosofías de vida. Lo que pasa es que muchas veces la religión solo se reduce, y ustedes también lo nombraban antes, a una institucionalidad. Y ese es el fenómeno que yo hoy estoy encontrando, ¿no? A mí me tocó acompañar en la ciudad de Buenos Aires el fenómeno religioso, si queremos decirlo de una manera, ¿no? Donde mi vida de fe pasaba por la Iglesia Católica, con todos sus dogmas de fe. Es la religión que yo particularmente y personalmente profeso y elijo. Sin embargo, a mí haber acompañado los cultos en la ciudad de Buenos Aires me abrió muchísimo la cabeza en este sentido. Y ahí es donde me encontré que yo venía con una mirada de lo religioso solamente puesta en lo trascendente, en una presencia de un Dios que me prometía una vida eterna, es en lo que creo firmemente sin duda, pero me encuentro con que hay muchísimas manifestaciones religiosas, porque de por sí el ser humano tiene su dimensión espiritual, ¿no? Y es esto con lo que yo estoy realmente asombrado, ¿no? La capacidad de asombro en este fenómeno a mí se me ancló muchísimo en estos últimos 2 años, donde me voy dando cuenta que el hombre busca lo religioso para poder transitar el hoy. Y es una mirada que es bastante contemporánea, ¿no? Siempre, repito, estamos acostumbrados a que lo religioso me va a dar respuestas después de la muerte o en qué creer, y sin embargo hoy la religión acompaña el dolor de la vida, acompaña el crecimiento, el andar,
en eso me encuentro muy a menudo, ¿no? Con testimonios de gente que por distintas situaciones de dolor o que va atravesando por la vida, Sí, o alegrías también, ¿no? sí, o alegrías mismas, o sea, se acerca a una comunidad religiosa, sea la que sea, para encontrar respuestas hoy. No está pensando en el futuro. Pete, ¿cómo andás? Yo recién pensaba, esta pregunta religiosa que nos surge a todos, ¿no vendrá también de algo que todos podemos, no vendrá primero del lenguaje, ¿no? De la construcción del lenguaje y un concepto desde el miedo a la muerte, desde nuestra individualidad, ¿no? Al reconocernos que morimos, sentimos miedo, e inconscientemente construimos algo para continuar de alguna forma. ¿No será una cosa instintiva esta pregunta? Me pregunto. No sé si es instintiva, pero sí creo que es uno de los interrogantes más fuertes el que vos planteás. Necesito aferrarme de alguna verdad que me haga transitar de la mejor manera posible la idea de la muerte. La muerte es aquella cosa que a nosotros se nos va de las manos. Nosotros, como seres humanos, hay un montón de las cosas de las cotidianas que las conocemos, las manejamos, hacemos experiencia, o otras que las modificamos, decidimos, ¿sí? La muerte es aquella de que nos excede, es la única que no podemos manejar. Y muchas veces se le atribuye a Dios, a la idea de aquellas cosas trascendentes, aquello que nos escapa, aquello que obviamente nos trasciende, como lo dice la misma palabra, ¿no? Y la muerte sí, yo creo que es el fundante en toda religión. Es como una especie de círculo, ¿no? Porque seres que se preguntan sobre Dios es como que, bueno, me trae un poco como es el argumento ontológico, ¿no? Esto de que podemos preguntarnos sobre Dios y cómo puede ser que estemos acá preguntándonos sobre aquello que está más allá. Entonces algo tiene que haber. Igual me quiero quedar con otro concepto que ahí se nombró un poco por arriba, pero que también tiene que ver con la creación, por ejemplo, ¿no? Porque siempre atribuimos también a Dios, como hasta Aristóteles mismo, si querés, como primer movimiento o causa de todo lo demás. Entonces, cuando hablamos también de Dios, hablamos de esto de comienzo, ¿no? De principio de las cosas. Me dejaron acá hablando solo, del otro lado. ¿Fede? No, estamos pensando, claro, es lo que genera este movimiento del filosofar, ¿no? O sea, cuando hablamos de creación, ¿de qué estamos hablando? De que surgió en algún momento de la nada algo, ¿no? O sea, es algo que nosotros no podemos explicar y por eso se lo atribuimos a Dios. Sí, la creación se habla del inicio, ¿no? O sea, hablando del inicio de algo. En este caso, si decimos la creación, ya estamos dando por sentado que está creado, pero podemos decir de lo que es o de lo que existe. Pero por eso, Aristóteles planteaba que, digo, tipo, piezas de ajedrez que siempre... piezas, perdón, de ajedrez no, de dominó. De dominó. Que si vos ves que están cayendo, es porque una en algún momento, digo... generó el movimiento. Claro, eso planteaba algo así Aristóteles en cuanto a primer movimiento de las cosas. Motor inmóvil, decía él, un motor que mueve todo lo demás, Ajá. Sin que a eso lo mueva, ¿no? O sea, si vemos que estamos existiendo, en algún momento comenzó o no, o por ahí nosotros también, Kant te planteaba que pensabas de manera espacio-temporal. Esas son las categorías de las cuales pensamos, y por ahí en realidad lo espacio-temporal es solo nuestro y no necesariamente tiene que haber un principio, no sé, eso me quema la cabeza. Para mí el misterio es tan extremo, o sea, nosotros somos tan pequeños y estamos tratando de resolver problemas con el lenguaje y con digamos, modelos de comportamiento que nos inducimos, o a veces no, o sea, creo que eso es lo que, o sea, obviamente no tiene solamente continente institucionalizado de la religión, ¿no? O sea, como dijiste antes vos, la religión es algo que toma muchas formas y que es algo muy personal, ¿no? Uh-huh. ¿Vos, Fede, qué opinás? Lo escuchaba muy bajito recién. Sí. Sí, me parece que te estamos perdiendo de señal, Pete. A ver, ahí estás mejor, ahí estás mejor. Ahí está. Ahí está.
No, pero planteaba esto de que somos pequeños en el sentido de que desde nuestra pequeñez y con el recurso del lenguaje queremos como de explicar algo que justamente nos trasciende, pero eso para mí es la clave de lo cual surge después la dimensión espiritual. ¿Cómo puede ser que nosotros nos estemos preguntando esto siendo tan pequeños? Sí, exactamente. Sin embargo, la dimensión espiritual del hombre tampoco acaba en este mundo una respuesta de esa índole. O sea, o nos aferramos a la ciencia con la teoría de una evolución o de una creación, o nos aferramos a la dimensión trascendente de Dios por al ver la obra majestuosa y el asombro que nos genera la misma. Vos, Fede, sos un hombre de fe, se podría decir. Vos recién decías que creías mucho en tus dogmas, en tu religión, digamos. Exactamente. A ver, la fe, sin duda, para mí es una de las virtudes fundamentales y necesarias para plantearse estas cuestiones, ¿no? Más allá de que yo sea un hombre o no de fe, convengamos que en toda persona humana la dimensión de la fe en potencia existe, ¿no? Y uno va caminando y va eligiendo hacer el incremento de esa virtud en su vida, ¿no? Y es una luz que nos permite ir entendiendo aquellas cosas que nos exceden en el plano terrenal. Y, hay un margen de ciego, de confianza y de vacío. Ajá. A eso te iba a preguntar, que a veces se pone en dudas la fe, o sea, ¿qué implica la fe en el ser humano? Esto de la fe mueve montañas, me encanta siempre, ¿no? O sea, ¿realmente el creer es capaz de cualquier cosa? A ver, es capaz de cualquier cosa si uno le da la connotación religiosa en su creencia. Si nosotros entendemos a la fe como una virtud teologal, ¿no? Desde la religión que yo profeso justamente, entiendo que es una virtud que me es dada por Dios. Yo libremente la acepto y la fomento en mi ser, ¿no? Después hay dogmas por los cuales yo me afirmo, me aferro y voy creyendo. Cuando se me acaba el intelecto humano, esa virtud es la que suple y complementa eso que para mí es acabado desde lo racional en algún momento. No sé si me explico. En la fe mueve montañas, sí, hay también una confianza, pero te remite a lo mismo. Creo que también el hombre, teniendo fe, hace experiencia de dolor. Y a veces esas cosas que no podemos explicar humanamente por la fe, se las dejamos asentadas en el dolor. Bueno, tengo que sufrirlo por algo, de algo en esto aprendo, ¿no? Es como una manera de responder a lo que no puedo responder. Claro. Hoy yo te decía esto de, les contaba a los dos, a los oyentes, a todos, el viraje que hay en la religión. Hoy mucha más gente, no sé si a usted no le llama la atención, pero de un fenómeno que se habla es, las iglesias están cada vez más vacías. Sí, tal cual. O las misas, había un montón de gente y ahora hay menos, o los jóvenes se acercan menos, ¿no? Yo creo que hay una respuesta muy dada en este fenómeno que yo te digo. Por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, una de las religiones que yo encuentro en la ciudad de Buenos Aires que fue creciendo mucho es la religión Sig, el sijismo, ¿no? Estamos hablando de una religión que consta de su registro de culto oficial, tienen sus lugares de culto en la ciudad de Buenos Aires, en distintos lugares del país también, proveniente de la India, ¿no? Donde ellos consideran la existencia de un Dios creador de todo, un Dios, un ser supremo, pero que se juega en la realidad de hoy, ¿no? Lo que ellos proponen, por ejemplo, en sus enseñanzas, es esto de ver a Dios en cada uno, ¿no? Entender y practicar la igualdad entre todas las razas, sin hacer distinción, ¿no? Valorar y respetar valores, la verdad, por ejemplo, la alegría, para ellos la alegría es un valor en sí mismo que debe ser respetado en comunidad, ¿no? La humildad, el amor, y eso es lo que lleva a una práctica, ¿no? Entonces ellos lo que se proponen es entender al otro desde esas concepciones. Por lo cual se está jugando a vivir la realidad hoy. Ese fenómeno religioso responde a vivir hoy como sociedad. No está pensando tanto en qué vida eterna hay después, qué voy a ver después de la muerte, sino que la vida se juega hoy, en el aquí y en el ahora. Claro. Che, y me encantó, no la conocía el sijismo, ¿eh? Acá recién la googleé, es muy interesante.
En esto de las religiones, ¿no? Porque uno siempre se quedan como las tres grandes, el judaísmo, el cristianismo, como para englobar católicos, evangelistas, claro, el islam, el budismo, ¿no? También está teniendo como una especie de, por lo menos en Buenos Aires o en nuestro país, incluso acá en Neuquén, ¿está también teniendo crecimiento? Digo, cada vez más gente se interesa por el budismo. Sí, cada vez hay más gente que se interesa por el budismo y, a ver, el budismo justamente está más sustento en una teoría, una doctrina filosófica espiritual, ¿no? Que también plantea esto del aquí y ahora. En la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos templos budistas, ¿no? Y cuando uno va al templo budista, lo que a mí me sorprende del budismo justamente es que personas que profesan otras religiones participan de las reuniones, del culto, de los encuentros budistas, ¿no? ¿Por qué? Porque les permiten un aquí y ahora, por ejemplo, en la meditación. Tienen un excelente ejercicio de que es lo que es abstraerse, el ejercicio mental, ¿no? De relajar el cuerpo. Se va mezclando también con una práctica de yoga también, siempre sostenido con muchísimas filosofías de vida y demás, ¿no? Pero hay muchísima gente que profesa otras religiones, pero a la hora de querer ejercer la meditación o empezar a meditar o a saber cómo meditar, se da un paso también dentro del budismo, ¿no? Ese fenómeno interreligioso es muy, muy interesante también que se está dando, donde uno quizás en algunas cosas que no encuentra en su religión, no pierde esa capacidad de búsqueda, ese deseo, y lo va complementando con prácticas que otro culto le va dando, ¿no? Eso es algo también muy, muy interesante. Muy interesante. Sí. A mí me parece un fenómeno que parte desde el lenguaje inevitablemente, porque ya cada palabra que uno le da a esa experiencia con Dios es una institución en sí mismo. Uno dice budismo y ya es una institución. Claro, y sí, claro. O sea, y ya practicar cosas que, o sea, como un método, ya también es una institución. Y pero porque le ponemos nombre a las cosas también, digo. Claro, bueno, pero entonces a mí me suena raro, a mí me suena que si en todo caso, si hay una experiencia con algo que puede ser llamado Dios, me parece que es desde el silencio. Y pero ahí tenés la meditación, digo, o, sí, o incluso lo interreligioso. Pero ya estás poniéndote metódico y la meditación toma muchísimo tiempo. Yo creo que el silencio es una cosa que precisamente antes nombraba del aquí y el ahora, pero es como también ya se tornó un eslogan también el aquí y el ahora, ¿viste? Es como también ya es su propia religión, el aquí y el ahora. Y si siempre uno tiene su propia religión, si uno no puede salir de uno mismo. Es que si fuese más propia estaría bueno, me parece, incluso, porque es como que tendemos siempre a buscar el grupo de pertenencia, ¿no? Me parece. Pero por eso es lo lindo para mí de... Que nos apoyen, digamos, que nos apoyemos en otros. Y ni hablar de que de la identidad siempre está, y la pertenencia a cierto grupo, pero por eso es lo lindo de lo interreligioso. Y me parece que ahí Fede está lo lindo del interreligioso cuando se entiende de una manera linda, ¿no? Porque también en la historia se ha entendido de muchas maneras muy malas y hoy en día siguen pasando cosas por cosas religiosas. Se entiende mal en muchos casos micro y macro, ¿no? Que se generan guerras y también hay enfrentamientos violentos de todo tipo. Permitime aportar una idea que la realidad que si uno se pone en una mirada internacional, ¿no? En el mundo, hay un montón de causas o de atentados, de guerras, que se van mezclando por otro tipo de intereses humanos. Para mí deja de ser religioso ahí. Y muchas veces la bandera de lo religioso es mal utilizado para justificar. Cuando hablamos de diálogo interreligioso, justamente nada tiene que ver con esas cosas, ni de terrorismo, ni de fanatismos, ni absolutismos, ¿no? El diálogo interreligioso tiene una premisa, y esa premisa es, sin perder lo dogmático, sin perder lo esencial que cada una de las religiones tiene, poner aquellos valores que tienen en común sobre la mesa y desde ahí sentarnos, sin perder la propia identidad, ¿no? Este es uno de los principios fundamentales para hablar de diálogo interreligioso. Claro. Y en el mundo hay también, así como vos decías, la parte más negativa que uno puede haber tenido a lo largo de la historia, hay también muchos casos de resolución de conflictos de naciones desde el diálogo interreligioso. Hoy el tema de la mediación de conflictos, entendiéndolo desde lo interreligioso, es una de las cosas que sin
sin dudarlo son de mucho provecho para el mundo. A ver, la Argentina, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de nuestro país nos sale ver el vaso medio vacío o qué cosas tenía que mejorar la Argentina, y nosotros tenemos un valor muy grande en lo que es el diálogo interreligioso, que puede ser punta de lanza en todo lo que es Latinoamérica y en el mundo. La convivencia interreligiosa que existe en el país nuestro, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, es muy valorada por el mundo. A mí me ha tocado participar de conferencias, de congresos, o que distintas políticas que se hayan implementado en la ciudad sean representadas en distintos lugares del mundo. Sin ir más lejos, hace poco la ciudad de Buenos Aires, en Alemania, en un congreso donde había más de 1000 líderes religiosos, imagínate la cantidad de religiones y diversas que había, fue premiada, y esto lo digo porque me parece que es un valor en sí a rescatar, porque es la única ciudad en el mundo que tiene en el espacio público un anfiteatro interreligioso, que es un escenario que, si bien uno piensa es cemento, bueno, arriba de ese cemento pasan cosas. Todo tipo de evento religioso, interreligioso, se da en esta ciudad. Sí, o la equidad, ¿no? Es decir, pasan cosas en común, digo, se pone todo a la misma altura, ¿no? Que eso es lo que te hace un escenario, no darte altura. Bueno, ¿no? Eso justamente lo que muchas religiones vienen promoviendo y trabajando muy fuerte, y en la ciudad se promueve diariamente, es esto que vos decís de la equidad, ¿no? El respeto por todas las religiones, ¿no? Sí. Uno cree que a nivel por ley constitucional y por un montón de cuestiones hay alguna religión que es predominante, y sin duda en sus mayores porcentajes en la República Argentina los porcentajes siguen mostrando a la Iglesia Católica como aquella más grande en el país. Sin embargo, el cristianismo, el mundo evangélico, protestante, también ha tenido un auge y una fuerza muy grande, donde también van creciendo en el mundo, ¿no? Te hablaba del sijismo, el budismo, el hinduismo, o sea, el islam, el judaísmo, y un montón de religiones que van buscando ser vistas. Sí, ¿no? E intenta romper también con esto de entender a la iglesia y la institución como también mecanismo de poder, ¿no? Y eso también es interesante. Si vos las igualás... Sí, o no solo de poder, sino también de derechos. Tal cual. ¿No? O de control, ¿no? Que también en la historia de la humanidad ha tenido como esta situación de control y como un poder político que... eso se va rompiendo, me parece, hoy, ¿no? Con este fenómeno religioso, que es justamente lo que logra. Sí, sin duda. A ver, siempre es bueno hacer una separación de lo que es el poder a lo que es lo religioso. Lo religioso está para dar respuesta desde la espiritualidad del hombre, sí, y ayudar sin duda a la construcción de una sociedad también. Y acá nos metemos en otro punto muy interesante. Cuando uno cree que la palabra religión es tabú, ¿no? O decir, no, en el Estado no se puede hablar de religión. Yo no comparto eso. Porque la realidad es que si la religión tiene valores que son fundamentales a través de la historia, hacen también a la construcción de una sociedad. Por lo cual, escuchar la voz de las religiones no puede darnos miedo tampoco, ¿no? Sin caer en lo dogmático. A ver, yo no digo que tiene que entrar lo dogmático. Me hace ruido en un momento, porque los valores, ¿por qué se los apropian las religiones, no? ¿Por qué un Estado no puede inculcar valores que sean en nombre de la nada misma, o sea, en su nombre propio, ¿no? Sí, pero ahí el Estado se convierte en religión. Ahí a mí me hace ruido lo del Estado. Si el Estado se apropia de valores, estamos hablando. O decir nada, no, que no se apropien de nada. No, quiero decir, me expresé mal. No que se apropie, sino que lo diga simplemente, pero sin tener que basarse en ninguna otra... No, pero también entender que la religión es un fenómeno que surge de la propia sociabilización del ser humano. Entonces, el Estado está en la socialización, la religión surge de eso. Cada uno haga lo que quiera, esa es la onda del Estado laico, básicamente. Claro, sí, en eso por eso, pero el problema es ese, que no sobresalga ninguna en particular, y suele pasar que en el Estado sobresale. Está bien, pero las religiones no luchan por ser dueños de los valores, y eso yo te puedo dar fe que es así. Trabajan en una transmisión, anuncios de valores, o en su vida social o humana que llevan adelante, transmiten valores. Y los valores son fundamentales. A ver, hablar de solidaridad, de justicia social, de bien común, ¿sí? De honestidad, de verdad, de transparencia, estamos hablando de valores. Por lo cual yo ahí diciendo, y creo que un Estado tiene que estar sustento en valores. No está mal que un Estado esté sustento en valores. Las religiones son transmisoras de valores. Pero no digo que... es que
la cuestión dogmática de las religiones o las creencias propias de cada religión tengan que tener un involucramiento en lo que es el Estado o en políticas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sí. Pero cuando hablamos de valores fundamentales que profesan las religiones, son de gran aporte y todo Estado debe estar sustento en valores. Hablar de valor no es hablar del sentido religioso. Me encantó. Yo quiero hacer la pregunta de rigor. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué tendrá que estar el eslogan o la iglesia tan presente, digamos, y siempre tratando No, pero no es la iglesia, es discriminar? este sincretismo interreligioso, digamos. Es justamente el plantear de que la religión es parte de la sociedad y que los valores Sí, que pero pueden llevándolo- aportar las distintas religiones. Seguro. El tema es No, justamente cuando ojalá hay una... sería más bien ideal, diría, que sería como una democracia de religiones, que todas las religiones, por más que tengan, no sé, a partir Sí, de que una tengan democracia de cierto número personas creyentes, que- tengan un representante y se pongan a hablar, eso sería muy democrático. Pasa que Claro. el tema es que la Iglesia Católica, por ejemplo, en Argentina, tiene muchísimo Bueno. más poder que cualquier otra religión. El judaísmo también tiene Por mucho eso poder. por eso planteaba esto de que... Ahí tienes una guerra de Claro. dos religiones y los otros oprimidos. Es Yo hoy básicamente te así. puedo afirmar que las voces del resto de las religiones también están muy alzadas en la República Argentina y son escuchadas. No encontramos hoy solamente una En los voz medios de parlante comunicación se de un escuchan otras solo cosas, lado. se escuchan pocas voces. Hemos llegado a un punto del programa donde creo que el rating está ahí al top y tengo que hacer la pregunta de rigor de cuánto tiempo les parece que ha pasado. 45 minutos, te digo yo. No, menos. No, es que realmente nos ha pasado todo el programa. Estamos hablando hace 30 minutos. Flavio me mira con cara como diciendo, che, yo ya tenía listo el tema para pasar y no llegamos ni a pasarlo. Ya Pero se nos justo fue el programa. se puso en este momento. Estamos llegando al sumum para poder seguir. Tal cual. Por eso yo siempre le dije Llegamos que- a tirar títulos como para poder debatirlos. Y si quieren, mirá, a ver si agarran el Más que guante. eso en tan poco tiempo, ¿no? Para mí tenemos que hacerlo, continuarlo el martes que viene. Se Sí, agarran ahí. totalmente. Porque es lindo, no, me siento como, estas son las voces, ¿no? Esto es el diálogo, el filosofar desde un punto religioso y nos metemos también con esta cuestión que está en boca de todos, de Estado, Iglesia, y surgió del propio proceso de fenómeno religioso. Y que hay personas detrás, y yo siempre, hay como, en esto sí soy dogmático, ¿no? Esa es como una especie de religión mía de decir, hablamos de religión, de abstracciones, incluso de lenguaje, como decías, Pete, y en el fondo son personas relacionándose, que personas con creencias, personas con valores, personas en el Estado, personas en una religión, personas Sí, que, igual, que dan su ¿te puedo opinión. decir algo ahí? Sí. Yo creo que la experiencia de Dios, digamos, esta experiencia que mencionaba él de esta forma y que yo también la uso de esta forma a veces, para mí trasciende incluso a la interacción entre personas. La experiencia de Dios es la experiencia con ese trascendental, y ese trascendental me parece como que abarca la totalidad, ¿no? Eso es lo que las religiones dicen y lo que uno más o menos con experiencia. Sí, pero esa Cuando experiencia te pasa esa individual... experiencia religiosa, te pasa eso, ¿no? Te sentís como parte de la totalidad, digamos. Entonces, trasciende, me parece, a la relación entre los humanos. Tiene que ver No, también porque esa con el entorno y experiencia con todo, digamos. trascendental de la persona termina modificando a esa persona y después tiene su influencia en el acto social. ¿Por qué? Porque Totalmente, estamos totalmente, inmersos pero- en una sí. sociedad. Pero Y vamos ahí vamos es a donde ver, viene el como debate enfocando en punto un Estado. Ahí trae esto de la relación, me parece, la interacción también con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, Sí, no, con el todo, universo, sí, con sí, todo. pero también está supeditado. La naturaleza me parece que está como concepto, es como que también... No, se yo pierde. lo traigo a Hegel, ¿no? Hegel plantea justamente que una interconexión en todo lo existente, que incluso, bueno, bien idealista, como bien abstracta desde el pensamiento, pero como participando de un todo, ¿no? Y ese todo también es concepto y es lenguaje y es que está llamando todo, y si yo quiero asociar, puedo asociar también pero- a todo con Dios. Lo que le pasó a Hegel y lo que le pasa a todos los que escribieron sobre religión o sobre estas preguntas religiosas, me parece es que intentan comunicar lo que han experimentado, ¿no? Tal cual. Y es Entonces, ahí incomunicable. crean una especie de corriente filosófica o religiosa y a partir de esa experiencia religiosa, digamos, que han tenido, ¿no? Después lo comunican en forma de lenguaje y ahí es donde... Es donde el otro la incomunicable, agarra pero ya como también es en forma de lenguaje. influyente en el desenvolverse en una sociedad. Eso no se puede discutir. Fede,
Mil gracias por este tiempo que nos diste, Pete. Gracias por acompañarnos. Si les parece, lo organizamos y seguimos el martes que viene en este debate tan lindo que se formó. Si quieren, seguimos por teléfono. Les mando un abrazo grande a todos los que están del otro lado. Gracias, chicos, por estar. Gracias a vos.